Buena tarde con todos. Esperemos un par de minutos, por favor, y empezamos. Buenas tardes con todos, un gusto saludarles. Veo muchos, me complace ver muchas personas, socios con los que hemos trabajado en el transcurso de los años acá. Así que vamos a dar inicio a la presentación. Sé que todavía hay un gran número de audiencia convocada y confirmada que está pendiente que se sume. Sin embargo, por respeto y consideración a los que ya están conectados, pues vamos a dar inicio. Bien, la tarde de hoy el tema que habíamos propuesto es cómo vender pan sin ser expertos en pan. Estoy segura que al finalizar el seminario, el webinar, perdón, vamos a tener más de una inquietud, más de un interés al respecto, así que siéntanse con total tranquilidad de que este sea el espacio de inicio de varias conversaciones con las cuales podamos profundizar y apoyarles a ustedes. Empecemos, Juan Carlos, pongamos la agenda, por favor. Ok, eso es lo que vamos a ver esta tarde. Básicamente la oportunidad que hay en torno precisamente a este tipo de soluciones, el entender cómo los usuarios o la gestión de los usuarios privilegiados constituye una oportunidad muy atractiva para el ecosistema, para nuestros socios que queremos ponerles a su disposición. Hay algunos que ya las conocen, algunos que ya han tenido experiencia, pero creemos que podemos generar a través de este uno de tantos webinars, pero fundamentalmente podemos generar mucha sinergia no solo en torno a lo que es la, 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 el punto de partida de la ciberseguridad, sino también de un cumplimiento normativo que hoy en día es crítico para todas las instituciones desde muchas de las aristas que tecnológicamente conlleva. La ventana regulatoria, que es lo que yo les estaba mencionando, el modelo de venta acompañada, que es la propuesta de valor de INACOR, que me gustaría que en ese sentido podamos seguir trabajando, seguir potenciando, seguir abriendo más oportunidades de la mano con ustedes, y la venta regulatoria como una palanca de conversación para o con nuestros clientes. ¿Sí? Finalmente tendremos el cierre y responderemos las inquietudes que ustedes tengan.
Voy a dar paso en este momento a Juan Carlos Perugachi, que es el ingeniero preventa de esta línea, de esta marca que me acompaña en los proyectos y con quien algunos de ustedes ya han trabajado. Y vamos a estar interactuando, vamos a estar interviniendo durante la presentación y espero que realmente pueda eh, dejar ese mensaje de la oportunidad que hay en torno a esta tipo de soluciones. Gracias. Sigue, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Ine, y un gusto con todos. Buena tarde. Sean todos bienvenidos a este webinar. Vamos a dar inicio en honor al tiempo, en base a la agenda que hemos programado. Igual siéntanse libres en colocar cualquier tipo de consulta en el apartado de preguntas y respuestas o pueden utilizar el chat de la sesión. Empezando desde el enfoque de la apertura y el contexto del mercado, es decir, ¿por qué este tipo de soluciones? Tenemos estos números, estas estadísticas, desde el enfoque de la protección de credenciales privilegiadas. Dato real, que existen entre 2 y 5 veces más cuentas privilegiadas de lo que la empresa cree que tiene, ¿no? La gente cree tener. Un estudio realizado por Verizon indica que el 44% de las violaciones o de los incidentes de seguridad involucran credenciales privilegiadas. En cuanto al tiempo que toma las organizaciones hoy por hoy, sea que cuenten con algún servicio tercerizado o un servicio interno para la detección de incidentes de ciberseguridad, indica que en promedio puede tomar 292 días identificar este tipo de infracciones, ¿no? Que involucran credenciales robadas, donde probablemente en la mayoría de los casos, pues las situaciones sean irreversibles, ¿no? Algún tema de ransomware o a un tema de fuga de información, que vamos a verlo más adelante de algunos incidentes que se han presentado en el sector, de algunas instituciones de gobierno y de diferentes sectores, donde ya la reparación o la situación es bastante complicada. Y desde el punto de vista económico, definitivamente también un estudio de IBM indica que el costo promedio que puede tomar reponerse de este tipo de situaciones que involucran credenciales privilegiadas está aproximadamente en los 4,81 millones de dólares. ¿Sí? En ese sentido, poco para que lleven el mensaje de la importancia de ese tipo de solución, que lo vamos a ir profundizando un poco más adelante. Y esta lámina es súper interesante, lo cual deja el mensaje de que conforme evoluciona la tecnología, la automatización y lo que hoy por hoy creo que adopta cualquier tipo de negocio, el tema de la IA generativa, de utilizar estos agentes para las actividades cotidianas, investigativas, en sus actividades diarias como tal, definitivamente incrementa los niveles de seguridad o de dificultad también en gestionar o tener el control de estas identidades no humanas, ¿sí? Sobre todo en el tema de la era de la automatización, donde como podemos ver en la lámina, tradicionalmente un PAM tradicional se ocupaba principalmente en la gestión de accesos de personas o de humanos, como lo vemos acá, otorgando el acceso de contraseñas, los controles, los privilegios sobre las sesiones. Y ahora con todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la tecnología, con la adopción de estas herramientas de IA generativa, con estos asistentes, pues tenemos que supervisar y controlar también esas comunicaciones, ¿no? Esa comunicación de máquina a máquina, de las APIs, de las aplicaciones internas que se encuentran interconectadas, del ERP con el servidor de correo electrónico y con un agente de ella intermedio que automatiza y que evidentemente pues reduce los tiempos en cuanto a los procesos internos, pero que por ahí está quedando alguna brecha de seguridad, en lo que el PAN también nos ayuda en ese tipo de gestión, ¿no? Definida por qué aspectos, lo que mencionaba en un principio, en el tema del DevOps, las operaciones y el desarrollo continuo de organizaciones que se dedican a la fábrica de software o que internamente tienen un equipo que está desarrollando aplicaciones para los procesos del negocio. Las identidades en cuanto al acceso, las APIs que están publicadas y todas esas aplicaciones y sistemas que se intercomunican para compartir información, acceso a la nube, todo lo que tiene que ver en la identidad de la Internet de las cosas y sobre todo en la industria 4.0, ¿no? Toda esta evolución tecnológica que involucra la adquisición de nueva tecnología, de nuevos controles, de nuevos mecanismos en cuanto a la automatización, a cualquier tipo de negocio, involucra también el tener la supervisión o la gestión de estas identidades.
En cuanto a la oportunidad de mercado, vamos viendo estos datos interesantes también. Podemos ver ahí la fuente, ¿sí? Para cada uno de esos datos, que indican que este mercado global de PAM probablemente para algunos de los asistentes sea un término nuevo, para algunos no, sea algo que ya lo hayan escuchado de alguna necesidad de sus clientes, de sus proyectos, de algún tema de alguna noticia en general. Por ejemplo, hay un dato de Palo Alto, un fabricante bastante reconocido, que indica que el 96% de usuarios humanos tienen acceso más allá de lo necesario. Sí, eso que conocemos de que algún funcionario pues hereda esos roles, esos permisos para acceder a diferentes sistemas de la organización, donde tal vez su perfil, uso cargo no sea lo mínimamente necesario, ¿no? De igual forma que 99 de cada 100 organizaciones ya usan o evalúan agentes de inteligencia artificial, lo que mencionaba en un principio, no creo que eso no es novedad para nadie de los que estamos en esta sesión, de que de alguna u otra forma, de manera controlada o de manera indiscriminada, pues funcionarios, usuarios están utilizando uno o más agentes de inteligencia artificial para hacer sus actividades diarias y probablemente con el desconocimiento de los riesgos que implica esto. Y, y desde el punto de vista de la evolución de estas identidades de máquina, sí hay una relación de 109 a 1, es decir, que por cada identidad humana existen un promedio de 109 identidades de máquina relacionadas a esa persona, sí, probablemente esto atado a diferentes tipos de cuentas, ¿no? Y un dato interesante también desarrollado por Segura indica que el 71% de las brechas de datos o fuga de información o de credenciales privilegiadas involucran este tipo de cuentas, ¿no? Únicamente de enero a junio de 2023 y con un aumento bastante interesante a finales del 2024. Entonces, son problemáticas que están sucediendo hoy por hoy en la totalidad o en la mayoría de organizaciones que se están atacando con diferentes tipos de controles, con diferentes tipos de soluciones de ciberseguridad, de automatización, incluso en base a políticas internas, documentación interna de las organizaciones, pero que no existe una solución que centralice y que nos ayude a garantizar de que pese a que la evolución tecnológica avance, pero de manera segura. Ahora, esta lámina es bastante interesante y el mensaje acá es que existe definitivamente competencia allá afuera, sí, existen diferentes fabricantes, he colocado aquí los más representativos, sí, y desde el punto de vista de cómo están actualmente en su situación en cuanto a los partners que tienen desplegados de manera global, para que lleven el mensaje de la oportunidad que existe en el mercado con Segura, tomando como ejemplo Fortinet. Esta información es pública, ustedes lo pueden revisar en la página web de cada uno de estos fabricantes, en la sección de partners y tener este dato. Obviamente es un dato aproximado, que actualmente, por ejemplo, Fortinet tiene más de 20,000 partners desplegados de manera global, hablando de soluciones a nivel de perímetro, ¿no? Firewalls y otro tipo de soluciones. Palo Alto Networks no se queda atrás también con un registro a corte 2025 de más de 40,000 partners desplegados de manera global y focalizado puntualmente en soluciones de tipo PAM. Sí, vemos aquí otro vendor, no he querido colocar el nombre, pero que actualmente registra más de 2,400 partners desplegados de manera global. El punto aquí es que existe al menos 8 veces menos competencia por partner en el mercado global. Es decir, que ustedes, en lugar de entrar, por ejemplo, en un mercado saturado de soluciones a nivel de perímetro, no digo que esté mal, pero digo que existe más competencia donde van a ir a competir con 10, con 20 canales sobre un mismo cliente para un mismo proyecto. El mercado de PAM con Segura es más delgado, hay más oportunidades y bueno, y está abierto para todos, ¿no? Ahora vamos al punto de dolor central. Sí, creo que igual algo que hemos venido escuchando mucho en los últimos meses sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador y que sin duda alguna es una problemática que levanta este tipo de necesidad, este tipo de proyectos, donde el contexto real es que la exposición de datos
ya es noticia en Ecuador y creo que es algo que venía pasando desde hace mucho tiempo para quienes estamos en tema de ciberseguridad o seguridad de la información o incluso en el nivel tecnológico, pues son noticias del día a día, el tema de filtración de información. He colocado aquí algunos datos representativos. No quisiera mencionar organizaciones y siempre hay que mantener el sigilo y el resguardo de la información, sino manejar términos como posible incidente de seguridad, pero son sin duda alguna pues noticias que levantan esas alarmas, ¿no? Y ponen en a las empresas de seguridad y a las empresas del sector en que estemos alertas 100%, ¿no? Sobre todo el tema de la fuga de la información, ¿no? Filtraciones de bases de datos, filtraciones de información personal de ciudadanos, de usuarios, desde el punto de vista de salud, gobierno, filtraciones de registros. Se habla, creo que el noticia de todos los días, este tipo de publicaciones, ¿no? Que vemos en redes sociales o en foros también que hablan de ese tipo de problemáticas, ¿sí? He mencionado algunas de acá, las más representativas de lo que ha sucedido en los últimos meses. Y sin duda alguna es algo que va a seguir pasando. Si no hay una solución mágica que evite que esto siga pasando, ya que los métodos que utilizan los atacantes pues son varios, ¿sí? Son varias tácticas, procedimientos que utilizan para llegar a cometer este tipo de incidentes. Y un dato interesante es que si bien en el pasado pues es algo que sucedía, las organizaciones tomaban sus acciones correctivas, implementaban sus controles, soluciones tecnológicas para evitar que esas situaciones vuelvan a pasar, pues igual queda el daño reputacional, queda el daño económico también, algunas instituciones que han sufrido ese tipo de ataques. Hoy por hoy existe ya una organización, un ente regulatorio en el país, como sabemos, es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Y vemos aquí una captura del informe del año pasado, sí, de todas las denuncias que ya han recibido, cuántas han procesado, cuántas están pendientes y todas las implicaciones que esto lleva, ¿no? Entonces, si bien en el pasado muy probablemente no habían consecuencias a nivel de sanciones, por así decirlo, a nivel del Estado, a nivel del gobierno, hoy por hoy hay un ente que está regulando todo esto, que está procesando y estas denuncias y que dentro del documento igual encontrarán ustedes información sobre los tipos de sanciones que existen, grave, muy grave, etcétera, con algún tema de una sanción económica, pero más allá de eso, el mensaje es que una vez que su cliente ha sido sancionado, por ejemplo, por A o B razón, el tema del el manejo de la información de datos personales, y esto debido a que algún atacante ingresó al servidor de base de datos porque no teníamos el control de esas cuentas privilegiadas, y fue lo que ocasionó esta filtración de datos y ya está recayendo en el tema de alguna sanción, alguna multa por la superintendencia, más allá de que se pueda aplicar control, de pagar la multa, la sanción, etcétera, etcétera, queda el daño reputacional del cual es muy difícil recuperarse. Entonces, lo que les menciono en el mensaje aquí es que la conversación sobre quién accede a qué control ya no es hipotética, es algo que está en las noticias y es algo que sus clientes también ya lo saben. Y aquí la consulta que yo les compartiría en este webinar y el cual ustedes pueden trasladar a sus clientes es preguntarles de manera abierta, de manera directa, decirles, hoy por hoy tú tienes la evidencia, tienes el sustento, tienes las herramientas para comprobar de cómo estás gestionando tus credenciales privilegiadas, esos accesos a las bases de datos críticas donde manejas información personal de tus clientes. ¿Tienes cómo sustentarlo? Si la respuesta es no, la respuesta es un silencio incómodo, pues definitivamente es una oportunidad para ingresar en ese tipo de mercado y en ese tipo de oportunidades. Y bueno, a mitad del webinar está planificado. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y vamos a hacer un recorrido bastante breve por la plataforma para que tengan una idea bastante rápida, bastante general de cómo funciona, cuáles son esas eh, beneficios o esas características principales que nos da este tipo de solución. Y luego volvemos a ver unas láminas para finalizar la sesión. Me dan un segundo. Mientras Juan Carlos
proyecta la demo. Cualquier inquietud, por favor, les agradeceré que a través del chat la vayan colocando y al final de la sesión las responderemos. Gracias. Perfecto. Continuamos. Estoy ingresando yo a mi ambiente del PAM. Sí, es una plataforma totalmente web. Puede desplegarse tanto on-premise como en la nube. Sí, con diferentes tipos de arquitecturas. Depende mucho del proyecto y de lo que se quiera contratar. Vamos a verlo un poquito más adelante en las presentaciones, pero sepan que es una solución totalmente modular con diferentes tipos de funcionalidades adaptadas a diferentes necesidades o diferentes casos de uso. Puntualmente vamos a centrarnos en lo que es el PAM Core o el módulo central de esta solución, que lo que hace principalmente es centralizar, tener almacenado en su bóveda de manera segura todas las credenciales, todos los accesos privilegiados de la organización, es decir, contar con ese inventario actualizado, que es uno de los dolores de cabeza también de muchas organizaciones que tienen el desconocimiento de cuántos dispositivos, de cuántos servidores, cuántas bases de datos, aplicaciones web o incluso credenciales administrativas tienen. Muchas veces lo llevan en registros de Excel, en notas o en algún tipo de base, pero no tienen esa certeza de la cantidad real o de ese inventario actualizado, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos toda esa información de manera centralizada, varios métodos para poder dar de alta esta información, desde el ingreso manual de cada uno de los datos, como mecanismos de importación masiva, de cargar un archivo por lotes e importarlo directamente en la plataforma, o una funcionalidad muy interesante que es el descubrimiento, que se encarga de hacer un escaneo, un sondeo sobre toda la red y traer todos esos dispositivos, lo que les mencioné anteriormente, credenciales, etcétera, etcétera, con el objetivo de tenerlo centralizado en una misma plataforma. Entonces, una vez que yo cuento con esos accesos, ¿sí? Diferentes tipos, ¿no? Consolas antivirus, aplicaciones web, herramientas de correo electrónico, accesos a consolas en la nube, como vemos aquí, igual infraestructura en la nube, servidores de diferentes sistemas operativos, como vemos aquí en mi laboratorio. Una vez que yo lo tengo centralizado, la idea es que el usuario final pueda iniciar sesión sobre estos dispositivos, habilitar una sesión sin la necesidad que yo conozca cuál es esa contraseña de ese usuario administrador. Como lo vieron aquí en el ejemplo, yo como un usuario estándar solo veo ese registro, yo quiero autenticarme a este servidor, inicio la sesión, yo no sé cuál es la contraseña y el PAN me entrega esa sesión. Totalmente transparente, como lo pueden ver en el mismo navegador, donde yo puedo hacer ya mi actividad, ¿no? Lo que tenga que realizar, alguna actualización, algún soporte, etcétera, etcétera. Algo interesante también es que una persona con el rol de administrador, por ejemplo, del otro lado, puede estar supervisando en tiempo real lo que está haciendo esta persona. Y ahorita lo voy a simular, obviamente, en la misma sesión, pero para que lo puedan ver de una manera más práctica, cómo es esa supervisión, ¿no? Entonces yo lo voy a dividir aquí. Y pueden ver que en la parte derecha estoy con un usuario de tipo supervisor, por así decirlo, y puedo ver en tiempo real todo lo que está haciendo el usuario, ¿no? Por ejemplo, si es que está ejecutando alguna actividad, yo puedo supervisar y podría bloquear esa sesión, podría revocarle la sesión si está haciendo algo indebido, por ejemplo. Lo que ven ustedes acá en la parte izquierda es una funcionalidad súper interesante que nos permite auditar y bloquear comandos indebidos, por ejemplo, ¿sí? Y esto lo está bloqueando el PAM, ¿sí? Es un control a nivel del PAM, donde incluso yo podría configurar políticas para que una vez que se ejecute un comando súper peligroso como el que vemos ahora, por ejemplo, que se apague un servidor que está en producción, no sé, que aparte de que me audite ese comando, me sacó de la sesión. Súper interesante, ¿sí? Me sacó de la sesión y de esa forma tenemos el control, ¿no? Por ejemplo, si algún tercero es quien nos da el soporte sobre algún servidor crítico, pues tenemos esa gestión total, ¿no? Y ese control. Entonces podemos hacer ese tipo de configuraciones, eh, paneles bastante intuitivos, ¿sí? Aquí tengo que validar nuevamente mi identidad. A un segundo nada más. Bastante intuitivos donde el usuario final, por ejemplo, equipo de infraestructura, de soporte, etcétera, va a tener desplegado únicamente los dispositivos a los cuales se les otorgó el acceso. Hablábamos al principio de eso, ¿no? De que existen usuarios que tienen
demasiados privilegios de los mínimos necesarios. Entonces aplicamos justo ese principio de mínimo privilegio para entregar únicamente la visibilidad y el acceso al usuario de lo que le compete ver. Los dispositivos, los servidores, los accesos de lo que debe ver esa persona en sus actividades diarias. Entonces existen diferentes tipos de sesión. Veíamos un acceso a un servidor Linux. Aplica lo mismo para un acceso a Microsoft, como lo vemos aquí, bastante rápido. Yo estoy ya dentro del servidor. Pueden ver aquí en la ventana donde yo puedo hacer ya cualquier actividad que esté planificada, ¿no? Y aplica lo mismo que habíamos antes, ¿no? En tiempo real yo puedo supervisar esa actividad, puedo aplicar auditoría para el bloqueo de comandos peligrosos, puedo establecer políticas de acceso, por ejemplo, que sean limitadas, ¿sí? Basadas en el tiempo, basadas en algún periodo. Si tengo un contrato con un proveedor por 3 meses, pues es el tiempo que yo le configuro en la plataforma y pasado ese tiempo, pues el acceso no estará disponible. Una vez que finalizan las sesiones, también contamos con toda la auditoría. Sí, queda todo el registro de las sesiones que se han generado, con la información desde dónde se han conectado, las credenciales que han ocupado, el tipo de protocolo. Puedo revisar yo esos logs, todo lo que ha hecho el usuario durante la sesión, con fines de alguna auditoría, por presentar algún tipo de evidencia, por ejemplo, en algún tipo de incidente o de saber quién hizo tal cambio o tal actualización o la acción que fuera, de contar con esa evidencia tanto en logs, como lo vimos hace un momento, o como la grabación en video de esa sesión. ¿Sí? Es un video, el cual igual lo vamos a poder visualizar desde la misma plataforma o podemos generar un enlace de descarga, ¿no? Por si necesitamos ese tipo de evidencia para algún tema incluso legal, ¿sí? Tema de sustento también. Eso en líneas generales, tema del PAM, un breve recorrido, como les decía. Igual la idea de este primer webinar es que levantar ese interés con cada uno de ustedes y que podamos luego dar los siguientes pasos. Gerson, no sé si creo que quiere mencionar algo. No sé si tengo habilitado abrir los micrófonos, pero si pudiera utilizar el chat, le agradecería. Creo que no tengo el permiso para habilitar el micrófono a los asistentes, Gerson. Sí, en todo caso, mientras revisamos ese punto, si nos ayudan escribiendo las inquietudes y al final de la sesión respondemos, por favor. Excelente. Bueno, regresamos a la presentación. Una vez que hemos visto un breve vistazo bastante rápido, sí. La idea es aprovechar todo el tiempo que tenemos disponible en el webinar. Y vamos a ver unas láminas bastante interesantes también más adelante. Ahí, Ine, no sé si avanzamos. Sí, por favor, Ok, avancemos nomás de una vez. Si quieres, yo ahí intervengo y te cedo la palabra en un ratito para hacerlo más rápido, ¿sí? excelente. Entonces vamos con el modelo de venta acompañada. Bueno, ¿por qué le hemos querido dar un espacio dentro del webinar a esta sección? Porque en realidad creemos que algunos de los que nos acompañan esta tarde, su core de negocio no necesariamente es la ciberseguridad o se han especializado en determinadas líneas de la ciberseguridad, como es perímetro o en su efecto, insisto, otras aristas a nivel de tecnología como es infraestructura. En este caso, cuando hay este tipo de situaciones, evidentemente, desde el punto de vista comercial, eh, atienden o soportan a los clientes, ayudan a los clientes, asesoran a los clientes en los productos que tienen dominio y tienen conocimiento. La intención es que ustedes vean a Inacor como ese brazo extendido, como ese apoyo tanto comercial como técnico y que no dejen pasar proyectos que de pronto están sobre la mesa, que los clientes, sus clientes deciden el acompañamiento y que de pronto por desconocimiento no lo tomen o lo dejen pasar. Entonces, en ese contexto creemos que les podemos, insisto, apoyar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista técnico, es decir,
durante todo el ciclo de venta de la oportunidad, el ciclo de negocio de la oportunidad, desde la preventa, la venta y la postventa. Sigamos. En ese contexto, reiterar que contamos con todo el conocimiento técnico, no solo desde el punto de vista de fábrica como tal, que siempre tras la comercialización de una marca, de un proyecto, de un producto, pues están, sino directamente desde INACOR. Precisamente en este webinar está Juan Carlos Perugachi, como ya lo han escuchado, es un ingeniero totalmente certificado en la línea, desde no solo el concepto preventa, sino también la parte de implementación. Con esto resolvemos muchas de las inquietudes que por lo general los partners tienen con respecto a, y me meto en este tipo, no quisiera entrar en este tipo de soluciones, porque en realidad no tengo el expertise para luego implementar. La idea es que ustedes se apoyen en nosotros. La idea es que este sea un negocio en el tiempo, que ustedes puedan realmente aprender, certificarse, estudiar, trabajar los proyectos de la mano con nosotros, y me refiero inclusive implementarlos, de tal forma de que esta curva de aprendizaje se vaya achicando en el tiempo y después ustedes puedan hacerlo por sí solos. La plataforma no es una plataforma compleja, ya lo dijo Juan Carlos, es muy intuitiva y en realidad es más bien un tema de que obviamente ustedes deciden en la persona, tanto técnica como comercial, que les pueda acompañar a los clientes, a sus clientes en los proyectos y que efectivamente sean los que sigan esta curva de aprendizaje que les proponemos y con la cual pretendemos que ustedes tengan, adquieran las capacidades y el conocimiento para llegar a llevar los proyectos por sí solos. Evidentemente, como en todo fabricante, existe un registro de oportunidad. La empresa que registra la oportunidad es la que tiene no solo la protección desde el punto de vista de precios, sino también desde el punto de vista del acompañamiento. Es decir, ya vamos a un cliente con un partner A y a ese cliente, a ese partner le acompañamos en todo este proceso. Llámese de levantamiento de, digamos, empecemos más bien por la prospección, el levantamiento o el sizing de la solución, la parte de la demostración y de ser el caso, hay clientes que ya tienen una solución implementada y que para migrar, pues evidentemente quieren probar la solución. Entonces, si es el caso, prueba de concepto, lo podemos realizar, insisto, de la mano con ustedes y por eso hablamos mucho de este acompañamiento de principio a fin para que pueda el equipo que ustedes asignen, esta persona técnica y la persona comercial, sentirse con la tranquilidad de que vamos a poder ayudarles y que el proyecto vamos a encaminarlo a que sea un proyecto exitoso durante el desarrollo del mismo. Digamos, Juan Carlos. Perfecto. Bueno, Juan Carlos les mostró hace un ratito en lo que consiste la plataforma 360. No voy a ahondar mucho, simplemente lo que quiero es reiterar esta ruedita, esta como pizza que ustedes la están viendo ahora mismo. El mensaje es que efectivamente es una plataforma modular. Que como ustedes ven tiene aquí cada uno de estas partes o componentes, son los módulos de la solución que engloba alguna de los elementos claves de una plataforma de accesos y gestión de usuarios privilegiados. Ejemplo, el PAMCOR, que es lo que Juan Carlos les mostró muy rápidamente, que es para la gestión de usuarios y administración de usuarios privilegiados. El DOMUN es lo mismo, pero aborda lo que son usuarios externos. MySafe es todo lo relacionado a la gestión de contraseñas
la rotación, la bóveda en sí de contraseñas, la parte de EPM que está orientado a netamente la protección del endpoint, pero no desde el punto de vista de un endpoint protection de perímetro, sino desde el punto de vista de poder dar a los usuarios los privilegios, digamos, desde un entorno de, de la estación o del equipo personal para que no pueda o que pueda realizar tareas específicas. El DSM, que es una herramienta orientada a descubrir todo lo que tiene que ver con los secretos de las contras sí, secretos hardcodeados o contraseñas quemadas dentro del código y que constituyen efectivamente un punto de vulnerabilidad para los clientes. Todo lo que tiene que ver con multi-cloud protection, que es nada más igual dar el privilegio y los accesos necesarios a la parte de gestión de la nube, y el Certificate Manager, que básicamente lo que hace es el tema de gestión y, mejor dicho, la automatización de los certificados digitales que hoy en día los clientes tienen que cada vez asignar más tiempo y esfuerzos a medida que esta regulación se cumple, de que los certificados van a tener que ser renovados hasta el 2029, creo que es inicios, a cada 45 días. Entonces, esta es la plataforma modular. No quiero ahondar o profundizar más en cada uno de estos, sino simplemente dejarles el mensaje de que se licencia por módulo que se puede instalar o desplegar en un ambiente, digamos, en premisa o en la nube, y que se puede licenciar en un esquema de suscripción o en un esquema en SaaS. Eso, sigamos, Juan Carlos. También queríamos darles una rápida guía a nivel de lo que es el negocio en sí. Si ustedes me dicen más o menos, porque por lo general los clientes piden, que me refiero, no solo los clientes en términos de nuestros clientes, sino el usuario final quiere saber más o menos cuánto será la inversión. Eso es un poquito complicado sin entender qué es lo que quiere hacer. Quiere manejar un proyecto de PAM, un proyecto de bóveda, un proyecto de DSM o de certificado, en fin, es muy amplio sin saber cuántos usuarios, qué tipo de licenciamiento, qué tipo de despliegue. Pero si ustedes nos preguntan así, un proyecto de PAM con despliegue, con licenciamiento, todas estas variables, más o menos puede estar en unos $10,000 como un precio eh, referencial para que puedan tener una conversación inicial con los clientes, dejando claro que hay que ser un poco más finos a la hora de identificar o de entender qué realmente es lo que el cliente quiere hacer. El margen sugerido hacia el mercado para los partners, en este caso sugerido por marca, sugerido por nosotros localmente, es del 20%. Habrán algunos que digan, no, pero en otras marcas gano más, no, pero en otras marcas gano, qué interesante, gano menos. La verdad es que cada proyecto se lo trabaja de una manera particular porque, insisto, depende de qué es lo que engloba ese proyecto, cuál es el esfuerzo que tiene que ver en ese proyecto, qué tipo de implementación se requiere. Ojo, los $10,000 estamos hablando del proyecto implementado y ya el cliente trabajando, ¿no? Eso es importante mencionar. Hay algo que Segura se jacta mucho dentro de lo que viene a ser su propuesta de valor, y es que los proyectos las implementaciones no tardan mucho, y nosotros como mayorista, como distribuidor, que ya vamos trabajando con esta marca unos meses atrás, podemos ratificar que es así, que los proyectos no son complejos. La mayoría. Habrá proyectos en donde las integraciones, donde los requerimientos del cliente ya sean muy específicos,
y que de pronto tomen un poco más de tiempo, pero realmente son proyectos más bien rápidos en cuanto a implementación, que podrían estar en un promedio, digamos así, de un mes. Insisto, depende de qué es lo que el cliente vaya o que conlleve el proyecto. La recurrencia es evidente. Todos los que estamos en este negocio sabemos que si hoy captamos un cliente, le vendemos una solución, ese es un cliente que en el futuro va a implicar una recurrencia interesante. ¿Por qué lo hemos puesto? Porque, como ustedes ven, podemos empezar al ser una plataforma modular, podemos empezar con uno de las partecitas, uno de los módulos de ese PI que les enseñamos hace un rato, y que en realidad podemos seguir extendiéndonos o profundizando cada vez más en los clientes con esta solución o con la plataforma, digamos. Listo. Juan Carlos, te dejo aquí ya la posta para que termines el webinar, ¿no? Perfecto, listo. Avanzamos con el siguiente tema. Al principio conversábamos respecto a esta regulación, ¿no? La Superintendencia de Protección de Datos Personales, la ley orgánica y todo lo relacionado en cuanto a los casos que ya se han presentado, ¿no? En cuanto a la divulgación o fuga de información y todas las denuncias. Y ahora, cómo eso convertirlo en una oportunidad, ¿no? Lo hemos resumido en esta lámina, lo hemos separado tanto lo que tiene que ver el dolor, la consecuencia y cuál es la solución, ¿no? Definitivamente, todas esas noticias que presentaba yo en una lámina, que es algo que podemos tener varios ejemplos, varias situaciones y que se van a seguir dando desde mi punto de vista, tienen un punto en común, o en su mayoría tienen un punto en común, que es el acceso privilegiado sin un control debido, sin una solución que nos permita tener ese control sobre los accesos privilegiados, donde en la mayoría de los casos el problema no suele ser un ataque sofisticado, sino que se debe a la filtración de alguna cuenta administrativa, crítica obviamente, sin una supervisión adecuada. Y esto es algo evidente. Antiguamente los atacantes se pasaban meses y meses tratando de bypassear un firewall, tratando de bypassear una solución antivirus, DDRs y todas las soluciones que existen, dedicándole tiempo, esfuerzo. Hoy por hoy se sabe que el camino más fácil para llegar a una organización es meterse al mercado negro, a la deep web, a la dark web, a estos foros, incluso grupos de mensajería de Telegram y comprar estas bases de datos, comprar estos accesos, estas credenciales y acceder directamente. O sea, no necesitan vulnerar ese firewall si tienen ya la llave de entrada de la casa del principal, por así decirlo, por hacer una analogía. Entonces, esto va a seguir pasando, este tipo de incidentes, sí, porque como les decía, existen diferentes métodos por los cuales los atacantes obtienen estas credenciales, sí. El problema es que tal vez no podemos colocar un punto de control ahí porque van a seguir existiendo este tipo de fuga de información. El tema es qué controles yo puedo aplicar de manera proactiva. Sí, entonces el tema del PAM nos permite tener ese control sobre los accesos privilegiados mediante varias tácticas, mediante varias políticas de configuración. Una de ellas, la que vimos en la demostración, de tener todo de manera centralizada y que el acceso a esos dispositivos críticos, a esos servidores, a esas joyas de la corona de las organizaciones, sea únicamente a través del PAM. Es decir, reconfiguramos totalmente la red para que el acceso único sea únicamente a través del PAM y que además de ello blindamos con características de seguridad adicionales, como por ejemplo la rotación automática de contraseñas, que es una funcionalidad bastante fuerte, bastante interesante, que lo que hace es que, por ejemplo, en base a políticas personalizables, definir el tiempo en el cual van a actualizarse de manera automática. El PAM se va a encargar de actualizar esas contraseñas de estas credenciales privilegiadas sobre mis servidores críticos, sea de manera semanal, mensual, trimestral, como quiera hacerlo el cliente, como quiera hacerlo la organización. ¿Y esto cómo me salva? Dirán ustedes, pero esto, Juan, el día de mañana pueden tener el PAN, pero el día de mañana se genera una noticia de que han accedido a la base de datos del cliente y que filtraron la información. Probablemente sí, salga la noticia de que tienen las credenciales del servidor de base de datos de la empresa tal, pero la empresa va a estar tranquila porque sabe que esa credencial es antigua, porque el PAM la está cambiando de manera semanal. Entonces, es tener esa tranquilidad con ese tipo de soluciones de que pese a que existan todavía esos riesgos,
tienen la manera de poder sobrellevarlos y de poder mitigarlos a tiempo, ¿no? Y de una manera proactiva. La consecuencia, lo vemos, es algo que está pasando. 350 denuncias que ya ha recibido la Superintendencia de Protección de Datos Personales en el 2025, en este informe oficial, y que, como les decía antes, ¿no? La sanción puede terminar, se puede llegar a algún acuerdo, se puede emitirla o pagar la multa, pero esta huella o este daño reputacional es algo que permanece. Son datos que a la final se llegan a saber, que sabe la competencia, por ejemplo, de que alguna empresa ya fue sancionada por este tipo de problemáticas y que puede ser algo difícil de recuperarse, ¿no? Y la solución, lo que hablábamos, el tema del PAM, tener este tipo de herramientas tecnológicas que ayuden a tener el control y que más allá de tener el control sepamos demostrarlo, ¿no? Tener toda esa trazabilidad, saber quién accedió, qué es lo que hizo, establecer controles para evitar la ejecución de comandos peligrosos, tener toda esa evidencia, poder demostrarlo, incluso con la misma superintendencia. En el mismo informe o en la misma ley de protección de datos personales, ustedes pueden ver que una forma de sustentar algún tema de sanción es demostrar que tenemos los controles necesarios, que los clientes puedan demostrar de que tienen una solución PAM adquirida, por ejemplo, que tienen este tipo de políticas de controles configurados para evitar el tema de las sanciones por dar un dato. Y mantener la protección, definitivamente desde el punto de vista de seguridad, tener la protección de sus accesos privilegiados, combinarlo con actividades de rotación, de ocultamiento, es decir, que el usuario final sea un funcionario interno, o sea, algún proveedor que nos da algún tipo de soporte, no tenga la necesidad de conocer esa contraseña, que utilice la herramienta sin causar ningún tipo de fricción en las operaciones diarias. Ahora ustedes dirán, ¿quién es ese cliente? ¿Cómo yo puedo identificarlo? Tenemos algunos datos interesantes o qué cuentas pueden estar listas para avanzar, para dar los próximos pasos. Empresas de cualquier tipo de sector que manejen información, data sensible de clientes, de usuarios finales, que tengan proyectos de infraestructura en la nube, que igual mantienen esa preocupación. Yo creo que esto se aplica de manera general en cuanto a la Superintendencia de Protección de Datos, en cuanto al tamaño de la organización, mediano o grande. ¿Sí? Algunos señales interesantes, por ejemplo, que dispongan, estén implementando o tengan implementado un proyecto de directorio activo, cuenten con infraestructura en la nube, infraestructura activa o de manera híbrida, que gestionen decenas de servidores. Sabemos que en esos servidores almacenan aplicaciones, sistemas críticos que luego por debajo tienen data o información sensible o información considerada personal, que de igual forma tengan contratos activos o que su modelo de negocio involucre tener un soporte tercerizado, por ejemplo, podemos cubrirlo con el tema de Domo, y que también desde el punto de vista operativo, ¿no? De que exista una mediana o alta tasa de rotación de personal, hablando desde ese punto de vista de que cubre esa problemática, de delegar esa responsabilidad de la gestión de los accesos privilegiados a una solución y no a una persona que probablemente el día de mañana abandone la institución por A o B razón y que muchas de las veces se van llevando las credenciales. Es algo que se sabe de manera común que pasa y es un indicativo, ¿no? Es una señal bastante interesante para saber qué cuentas pueden estar listas para ese tipo de soluciones y que podamos, como indicaba Inés, acompañarlos en ese camino, ¿no? En ese asesoramiento a cada uno de sus clientes. Por último, en cuanto al cierre del webinar, en estos tres pasos lo resumimos. Tenemos ahí en el código QR que lo pueden capturar o lo pueden tomar con sus teléfonos móviles, el cual les lleva directamente a un formulario en línea para el registro como partners con esta marca, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos resumidos que puedan identificar esos clientes con una necesidad activa? En este webinar hemos tomado un punto central, que es el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos y por qué es importante la buena gestión de accesos privilegiados, pero existen diferentes casos de uso. Mencionábamos antes, ¿no? La gestión del ciclo de vida de los certificados digitales, el tema de DOMUN para el acceso a terceros, desde el punto de vista de operaciones y desarrollo, la gestión de los secretos, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de casos de uso. Es que puedan
identificar esa necesidad en algún cliente, que juntos registremos la oportunidad, lo vamos a ver más adelante cuál es la metodología, y que podamos coordinar, agendemos la sesión de onboarding con ustedes, por ejemplo, una vez que decidan dar ese próximo paso, registrarse como partners, nos informan a nosotros, coordinamos en conjunto y entregamos los accesos, por ejemplo, al portal de capacitación, hacemos un onboarding completo de los cursos a tomar, del material, de todo lo que ustedes puedan utilizar para compartir con sus clientes y de acompañarles también en ese camino, ¿no? Si necesitan hacer una presentación, una demostración con un cliente, hacerlo en conjunto, ¿no? Igual, yo por el chat o al finalizar les puedo compartir el enlace de registro de partners para quienes quieran realizarlo, si no alcanzaron a tomar el código QR. Y un poco complementando la lámina anterior en cuanto a cómo es el proceso de registro de oportunidad y cómo activamos el acompañamiento continuo durante toda la fase de implementación de ese tipo de proyectos. Tenemos un formato, igual, repito, quienes estén dispuestos a dar ese próximo paso, quienes se animen a dar ese próximo paso, lo compartimos sin problema. Es un formato con información esencial, información importante que el fabricante valida muy minuciosamente para la calificación oportuna de una oportunidad y obviamente para todo lo que conlleva de manera posterior, ¿no? La emisión de, de precios, de presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué datos son importantes más allá de completar el formulario en base a un formato que ya tenemos preestablecido para una calificación positiva? Sí, para una calificación positiva por parte del fabricante, tres datos esenciales de que el proyecto, por ejemplo, el cliente o la persona de contacto que ustedes tengan, eh, pueda decir que existe un presupuesto asignado para este tipo de proyectos, ¿sí? Es un dato muy importante, de que exista una fecha de cierre definida, ¿sí? Puede ser estimada, pero que sea un proyecto que va a darse en el tiempo y que el contacto que tienen sea una persona igual con un poder de decisión, una persona interesante que trabaje dentro del área de adquisición de nuevas soluciones, nuevos productos y, y bueno, por último, en la parte derecha podemos ver el flujo resumido de lo que hace el partner, de completar, enviar el formulario. Nosotros realizamos el registro en el portal, obviamente con la protección que mencionábamos al principio de la presentación. Y durante toda esta fase, mientras se desarrolla esta oportunidad hacia su cierre, cuentan con el acompañamiento técnico y comercial, ¿sí? De manera continua e incluso con el tema postventa, ¿no? Ustedes incluirán sus servicios de atención en cuanto a soporte, cuentan con el soporte de fábrica 24/7 y eso complementado también con el soporte y apoyo de INACORP en todo el camino. Esta lámina la incluí hace un momento nada más para que igual tengan el dato de que como INACORP, más allá de brindar todo ese acompañamiento, ese apoyo técnico, comercial, continuamente estamos realizando programas e incentivos hacia el equipo comercial de nuestros partners. Por ejemplo, esta es la última campaña que está activa para el cierre de año, ¿sí? De un plan de recompensas, de metas y recompensas en base a ciertos montos, pues el vendedor o el equipo comercial pues se hace acreedor a cierto tipo de incentivos, como lo vemos en la lámina, ¿no? Esto es algo que realizamos de manera continua en aras de conseguirle y que se cierren los proyectos y de que obviamente ustedes también tengan ese incentivo, esa motivación para seguir impulsando esta solución. Listo. Creo que eso es todo. Creo que estamos a tiempo. Eh, Espero que haya sido clara la presentación, sobre todo el mensaje. Si es un primer webinar, como mencionábamos al principio, tenemos planificadas algunas actividades eh, interesantes con algunos temas interesantes también para más adelante que estaríamos gustosos de que puedan asistir con diferentes tipos de problemáticas, ¿no? Mencionábamos el tema de los certificados, el tema de DevOps, cómo van a llevar las empresas de aquí a 2029 cuando un certificado digital va a tener vigencia máxima de 47 días, cuál es ese caos y cómo lo abordamos con Segura y diferentes tipos, casos de uso que lo estamos diseñando internamente para que podamos transmitir a todo nuestro ecosistema de canales y que sepan que hay un proyecto bastante robusto por detrás y que cuentan con el apoyo. Tenemos aquí los puntos de contacto de personal que forma parte de impulsar esta solución
y que sin duda pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda, cualquier requerimiento. Creo que, no sé, en el chat no he colocado. Si igual si tienen alguna consulta, tenemos algunos minutos ahí para poderla responder. Sí, Edgar, por supuesto. Si contamos con la grabación, la podemos compartir sin problema. A ver, tengo una consulta de Jennifer. Tengo una oportunidad de PAM que recién envió una cotización y tengo una duda. El cliente tiene todo como Anas Engine, Endpoint Central, Service Desk. Sí, un punto tal vez que no lo mencionamos cuando veíamos este mandala o esta especie de solución modular. eh, es que esta solución no necesita la instalación de agentes, ¿sí? Para integrar los dispositivos. Hablemos de servidores, de soluciones con algún acceso a nivel web o a nivel de línea de comandos, por ejemplo. Todo funciona a nivel de protocolo. Entonces, si esta consola, por ejemplo, de Manage Engine, tiene algún acceso web o algún acceso por línea de comandos, algún tipo de protocolo establecido, pues es prácticamente integrable. Sin la necesidad de instalar ningún tipo de agente, lo podemos integrar. Listo. Creo que con eso sería todo. Agradecerles nuevamente por su tiempo. Les compartiremos la información de la presentación, igual con del enlace para el registro como partners si están interesados. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.